Hola a todos y todas nuevamente. Continuamos con la materia. Y bueno, como les venía diciendo en los últimos encuentros, a partir de ahora, cada nueva clase se va a ir montando con mayor profundidad en los temas y en el proceso de política pública que presentamos con los autores Menitoning y que eh, va a ser de aquí hasta el final el eje central de la cursada. En ese sentido, y más específicamente, de hecho hoy vamos a focalizarnos en el proceso de políticas públicas, es decir, en ese ciclo que introdujimos hacia el final de los autores Many Twain, ¿no? Ahora le vamos a dedicar más tiempo a cada una de esas fases, pero sabiendo también que las últimas dos clases, es decir, las de evaluación e implementación, tienen que ver justamente también con parte de este ciclo de políticas públicas, a los cuales les vamos a dedicar más tiempo y estudiarlos con mayor profundidad. Pero hoy sí queremos tener una idea más concreta sobre esta construcción analítica que llamamos ciclo de políticas públicas. ¿Sí? Recuerden cuando vimos Menitoning que dijimos que la idea de ciclo de política pública, que la idea misma de política pública era una construcción conceptual que facilita el análisis, facilita el estudio y por sobre todas las cosas facilita la toma de decisiones. Entonces, dicho esto, el autor plantea, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas? Y se mantiene en la línea de definición que ya vimos previamente, es decir, tanto con Oslak y O'Donnell como con Menitoning, es decir, las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. No, está ahí eh, concentrado, condensado lo que vimos con los otros autores. Y introduce esta idea de ciclo, que también lo vimos con Menitoning, ¿no? Donde este ciclo arranca con la identificación y definición del problema, con la formulación de alternativas, la adopción de una de ellas, la implementación, ejecución del programa, y por último, en términos analíticos, la evaluación de los resultados obtenidos. Y de ahí se puede retroalimentar el ciclo o que sea el momento final de esta acción pública. Entonces, recordando algunas cuestiones que ya vimos, por eso lo voy a pasar rápido, ¿no? ¿Qué es el análisis de políticas públicas? Bueno, es investigación para la acción. Es un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias que provienen de distintas disciplinas que intentan mejorar la calidad del proceso de transformación de recursos en impactos, es decir, que intentan mejorar la calidad de las políticas públicas. Ya lo vimos, sabemos que puede ser una persona que está dentro del gobierno, que puede ser externo, que puede ser el decisor público propiamente dicho, o puede ser un asesor. Son diferentes posibilidades. ¿Cuál es la relación entre el proceso de la política pública y el análisis? Es decir, el papel del analista es aplicar en la medida de lo posible sus conocimientos técnicos y su visión política para dar respuesta a esas preguntas y producir información que sea oportuna y útil para la toma de decisiones. Es lo que vimos en la clase de Lindblom. Es decir, cómo el analista puede ayudar a que la decisión política, que es en definitiva la que prima en torno a la discusión de las políticas públicas, se tome con la mayor y mejor cantidad de información disponible. Y por último, por donde arrancamos, ¿no?
ninguna fase aislada de este proceso tiene sentido en sí mismo. La unidad de la política pública pertenece al plano conceptual. Es una construcción del analista, es una construcción nuestra, que le damos orden a todo este proceso de políticas públicas. Entonces, entendiendo esta construcción analítica, conceptual, que la dividimos en fases, podemos plantearnos cuáles serían las principales preguntas de cada una de las fases, antes de entrar de lleno en la descripción de cada una. Porque con las preguntas mismas ya vamos a tener el 50% de la respuesta de qué trata cada fase. O sea, la definición del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no nos satisface? ¿Cuáles son sus dimensiones? Es decir, ¿cuáles son las principales características? ¿Qué genera ese problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿A quiénes afecta directa e indirectamente? ¿Y qué pasa si no hacemos nada? Ahora, supongamos que más o menos le dimos forma, pasamos a la etapa de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar sobre ese problema? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuál es nuestro plan de acción? ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos? ¿Qué alternativas tenemos? Porque se puede intentar solucionar un problema de diferentes maneras. ¿Cuáles son los riesgos, costos y beneficios de cada alternativa? ¿Qué alternativa produce a priori mejores efectos y menores impactos negativos? Cuando procesé todo eso, paso, entre comillas, analíticamente, paso a la tercera etapa. Tengo que elegir una alternativa. Y ahí voy a tener el problema que en la elección de la alternativa, no necesariamente la mejor alternativa técnicamente sea la más viable políticamente. Y viceversa. O a veces no podemos comparar cuál de todas esas alternativas es más viable por la sencilla razón que no tenemos la información suficiente, ni la capacidad, ni el tiempo para hacer ese análisis. Pero como vimos con Lindblom, hay que elegir, hay que decidir. Se decide una alternativa. Bueno, viene la etapa de la implementación. ¿Quién va a implementar? ¿Quién es el responsable? ¿Qué medios se usan para asegurar que la política se lleva a cabo de acuerdo al plan previsto? ¿Basta con tomar la decisión para que se alcancen los objetivos de la alternativa seleccionada? ¿Qué pasa en el momento de la implementación? Y luego viene la etapa de evaluar qué pasó. ¿Alcanzamos los objetivos? ¿En qué medida? Si no los alcanzamos, ¿por qué no? ¿Qué habría que mejorar? ¿Hay que continuar con la política o hay que revisarla completamente? ¿En qué momento hago esta evaluación? ¿En qué momento contrasto lo esperado con lo alcanzado? Bueno, todas estas preguntas son las que guían la descripción de cada etapa. Es lo que vamos a interiorizarnos en estas clases y en las que quedan hacia el final de la cursada. Entonces, tomando primero lo que sería conceptualmente la primera etapa, que es la definición de los problemas públicos. Bueno, esto ya lo charlamos, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, con Benny Twining, con Oslak y O'Donnell y con Lindblom. Vamos a reforzarlo nada más. Sabemos que los problemas no existen per se,
sino que es una construcción en base a la subjetividad que tengan los actores sociales y que determinada situación genere un disvalor, una insatisfacción que haga que uno diga, hay que hacer algo. También dijimos que quien define, manda. ¿Por qué? Porque la forma que le demos a ese problema, a esa insatisfacción, va a como a delimitar el mundo o el grupo de alternativas posibles. No es lo mismo que definamos, por ejemplo, la cuestión del tráfico de drogas como un problema de seguridad o como un problema de salud pública, en función de cuál sea la dimensión predominante en la definición, se va a abrir la alternativa para que se la trate de una manera o se la trate de otra. Por eso decimos que la forma que definamos va a marcar el posterior desarrollo de la política pública, reduciendo el ámbito de las alternativas posibles. Ahora, si decimos que los problemas no están ahí, en la realidad, no son algo objetivo, palpable, sino que es una construcción, la pregunta es cómo se detectan esos problemas. ¿Quién los detecta? ¿Bajo qué mecanismos? Bueno, eso advierte a los políticos, advierte a las burocracias de la importancia de anticiparse a los problemas, justamente porque cuanto antes los agarres, vas a tener una ventaja comparativa en la definición del problema. Y ya sabemos que si lo definimos primero, condicionamos el curso posterior de los acontecimientos. Entonces, bueno, el autor plantea, ¿no? Hay diferentes formas excluyentes o que se acumulan, que puede ser, por un lado, la función directiva, es decir, la capacidad del político, del decisor de políticas públicas, de las burocracias, de adelantarse a los acontecimientos, de estar monitoreando permanentemente qué está pasando en la realidad. Luego, otro de los mecanismos es las redes de gestión. Uno estar en contacto permanentemente con actores estatales o no estatales que trabajan los temas en los cuales uno se maneja para estar permanentemente en conocimiento de qué se está discutiendo, de qué se está viendo en la realidad. Luego está quienes generan dentro del Estado unidades especializadas en detectar problemas. Por supuesto también está la lógica del feedback ciudadano, es decir, esa posibilidad de estar sondeando permanentemente cuáles son los problemas, cuáles son las situaciones que aquejan o que le generan insatisfacción a determinados sectores de la población. Y por último, aunque no concluyente, pueden haber otras alternativas, están los propios insumos que surgen del ciclo de políticas públicas mismo, es decir, de las evaluaciones. ¿Qué pasa cuando yo evalúo lo que estoy haciendo? Cuando veo si estoy alcanzando los objetivos. Cuando veo en qué medida hay otras políticas que están generando impactos en el área de actuación de mi repartición. ¿Se acuerdan cuando vimos monitoring que decíamos esto, ¿no? De que hay que tener en cuenta los impactos de la política propia, pero también los impactos de otras políticas que puedan estar confluyendo en los impactos que consideramos que son atribuibles solamente a nuestro accionar. Entonces, tenemos que estar atentos, evaluar permanentemente qué es lo que está pasando. Y luego, con la cuestión de los problemas, tenemos la cuestión de la agenda.
¿no? ¿Por qué elegimos unos problemas y no otros? ¿Por qué el Estado, las organizaciones que componen el Estado, a veces deciden actuar y a veces no? Entonces hay que diferenciar el conjunto de problemas que aquejan a la sociedad, esta idea de agenda sistémica o agenda pública, diferenciarlo de lo que sería la agenda de gobierno o agenda institucional, es decir, de esos temas, esos problemas que el Estado a través de sus organizaciones decidió hacer algo, es decir, recuerden a Slaughter O'Donnell, es decir, esos temas en los cuales el Estado tomó posición, ¿no? Y las introduce a su agenda. Ahora, ¿por qué algunos entran a la agenda institucional o de gobierno y por qué otros no? Bueno, ahí hablamos de los sesgos negativos. Por ejemplo, el poder y capacidad de grupos de interés para evitar que determinados temas sean abordados por el Estado. Lo vimos varias veces. Lo vimos, por ejemplo, la presión que puede hacer la Iglesia para evitar que la discusión en torno al aborto sea efectivamente llevada a cabo por el Estado. Un ejemplo. O cómo grupos de presión, y voy a utilizar este ejemplo porque sirve para ver la contracara como sesgo positivo, como por ejemplo el Grupo Clarín para evitar que se discute una nueva ley de medios, o para meter todas las trabas necesarias para que no se llegue a tratar el tema. Después hay sesgos culturales, también lo vimos. Recuerden el esquema del sistema político y las normas, ideologías, pautas culturales que priman en una comunidad política determinada. Bueno, hay cuestiones que no entran en la agenda. Por muchos años, el tema del aborto jamás hubiese sido ni siquiera un tema de la agenda pública, porque culturalmente no estaba en discusión, era algo que no había ni ciudadanía ni gobierno discutiendo en torno a eso. El peso de la tradición, en línea con los sesgos culturales. Y obviamente también la actitud y valores de los decisores públicos. Generalmente, los gobiernos o las organizaciones incorporan a la agenda de gobierno esos temas con los cuales se sienten más cómodos o consideran que están en condiciones de darle algún tratamiento eficiente y efectivo. Recuerden Skocpol, ¿no? Cuando veíamos el tema de las capacidades estatales, que hacía mención a que, bueno, generalmente los funcionarios van a proponerse como objetivos propios lo que consideren que están en condiciones de resolver. Difícilmente traten de sumarse a su agenda de temas cosas para lo que consideran que no tienen ni los recursos ni la capacidad técnica para resolver. Por eso decimos que puede ser un sesgo negativo las actitudes y valores de los decisores públicos. Pero luego están los sesgos positivos que pueden hacer que estos temas que están en la discusión pública sean absorbidos definitivamente por el Estado y formen parte de la agenda institucional, ¿no? Como para hacer un seguimiento. Tenemos sesgos negativos que impiden que estas demandas y preocupaciones sociales ingresen a la agenda de gobierno, a la agenda institucional, pero tenemos sesgos positivos también que pueden ayudar a que se incorporen. Bueno, estos sesgos positivos, el autor plantea los medios de comunicación, sí y no, como lo vimos cuando trabajamos el tema de grupos de presión, ¿no?
por eso utilicé el ejemplo del Grupo Clarín. Bueno, los medios de comunicación a veces pueden ser facilitadores para el ingreso de temas a la agenda de gobierno y a veces son un sesgo negativo. Pueden impedir que determinados temas sean absorbidos por el gobierno. Muchas veces no, todo lo contrario. Gracias a que hacen visible algunos temas, algunas cuestiones, ayudan que ese tema se empiece a convertir en una demanda y una preocupación social, empiece a tener volumen y que haga que el gobierno considere que es necesario intervenir. ¿Por qué? Porque si el gobierno no interviene, lo que puede pasar son varias cosas. Una, que después el problema se disipe y pierde intensidad. Entonces, listo. Mira, como una moda, hay que tener cuidado. Acá podría utilizar de vuelta el ejemplo de los Simpsons, ¿no? Con la patrulla antiosos. Me imagino que todos lo recuerdan. Aparece un oso y toda la sociedad asustada porque tiene una invasión de osos. Entonces le piden al gobierno, al alcalde, que lleve adelante la patrulla antiosos. Bueno, el gobierno incorpora eso como una patrulla antiosos, pero después la gente se quejaba porque no quería pagar los impuestos para sostener la patrulla antiosos. Bueno, el gobierno muchas veces lo que hace es evitar que ese reclamo inicial se incorpore a la agenda y espera que se disipe y el miedo a los osos se evapore. Pero ¿qué puede pasar también? Que, ojo, si dejamos que un tema se infle, se incube demasiado y te genera un problema político, que después no estés en condiciones de darle la forma que más te convenga. Que ya la forma te venga impuesta desde afuera y vos no lo puedas controlar y definir vos el problema. Fíjense cómo acá esta incubación te puede llevar a que no esté filtrado por tu propia toma de posición. Entonces, otro sesgo positivo es la competencia política. Es diferentes líderes políticos e incluso al interior del Estado mismo, diferentes organizaciones buscan intervenir y tomar temas de la agenda pública, de la agenda sistémica, para de ese modo legitimarse y ganar apoyos públicos. Y por último, esta idea del deseo de crecer de las organizaciones públicas. Es decir, muchas veces las organizaciones justifican su razón de ser o logran ampliar su poder, su relevancia, su injerencia en el Estado en función de la cantidad de temas que traten. Entonces, ellos mismos son los que deciden absorber temas de la agenda, filtrarlos e incorporarlos al gobierno. Ahora, hasta acá, simplemente se incorporó a la agenda institucional, a la agenda de gobierno, que después se formule y se lleve adelante una política pública es otro cantar. Recuerden que esto también lo vimos en los otros autores, que yo define el problema, lo incorpore a mi agenda de temas, no significa que vaya a hacer algo. Puede que incluso, una vez que lo incorpore acá, como pueden ver acá, el tema se vuelva a disipar y termine sin hacer nada. Recuerden el ejemplo que les di con el AFA Plus. Todo esto se hizo, pero al final la política pública no siguió su ciclo, no siguió su proceso. Ahora, lo incorporé a la agenda, el paso siguiente
insisto, analítico, conceptual, es formular las alternativas. Que esas alternativas van a depender mucho también de cómo definir el problema. Por eso es tan importante adelantarme a los problemas, tener la capacidad de darle forma, porque me va a reducir el menú de opciones para intervenir. Me va a hacer más maleable a las capacidades económicas, organizativas e intelectuales del Estado para tratar de darle una solución posible. Obviamente, esta etapa que implica establecer las metas y objetivos, identificar qué alternativas tengo para alcanzar esas metas y objetivos, comparar cuál de esas alternativas me genera más impactos positivos y menos impactos negativos, y obviamente, acá analíticamente algunos autores incorporan la toma de decisión, la selección de una alternativa dentro de esta etapa, o la separa como una etapa posterior de la toma de decisión. Se puede hacer un tratamiento conjunto. Ahora bien, ¿cómo hago este proceso de establecer metas, de detectar alternativas, de comparar los impactos de cada uno? Bueno, acá tenemos un invitada. Churi, saludar a los alumnos y alumnas. Bueno, tenemos a grandes rasgos 3 modelos para la formulación de políticas públicas e identificación de alternativas. Por un lado, el modelo racionalista, que esto de un modo u otro lo vimos a lo largo de la materia. Yo les hice muchas referencias durante la cursada, que se las resumo. Es la idea de el tomador de decisiones en una torre de cristal, el tecnócrata que se las sabe todas y que elige la mejor decisión posible. Lo vimos con Skocpol, lo vimos con Oslak y O'Donnell. Es esta idea que uno puede establecer todos los objetivos posibles, identificar todas las alternativas posibles para alcanzar esos objetivos, valorar, es decir, ver cuáles de esas alternativas me genera mayores beneficios y menores costos, comparar entre ellas y de ese modo elegir la alternativa que maximice mis objetivos, es decir, que me obtenga mayores resultados y a menores costos. Bueno, esto no lo practica nadie, se sabe que es imposible, y de hecho, ¿por qué se sabe que es imposible? Y lo vimos con Lindblom, y vamos a ver que con Lindblom justamente es lo que le da fase, etapa, le da paso a una tercer corriente que se basa justamente en esta segunda, es decir, entender que la racionalidad es limitada, que el racionalismo puro es impracticable. ¿Por qué es impracticable? Primero, por cuestiones de carácter psicológico. No existe el ser humano capaz de analizar todas las alternativas posibles. Y además, juegan los valores. Siempre en la definición de todos los objetivos posibles, uno va a elegir en función de los valores que me permiten filtrar la realidad. Esa realidad que decimos que no está ahí, sino que es una construcción subjetiva de los actores, es decir, es una construcción valorativa. Ahora, suponiendo que el decisor es infinitamente inteligente y que a pesar de sus valores filtra todos los objetivos posibles, tenemos también limitantes organizativos. Esa persona forma parte de una organización, con lo cual va a tropezar con las limitaciones que le impone la organización misma. Y después, aunque no pueda ser racional al 100%, acercarme a la racionalidad en estos términos es costosísimo.
no tengo ni los recursos ni el tiempo para poder hacer este ejercicio racional. Y por último, y no menos importante, rara vez, diría que nunca, un decisor público y los analistas públicos parten de cero. Siempre los problemas que se les presentan, sobre los cuales tienen que buscar alternativas, tuvieron alguna intención en el país o a partir de las políticas públicas comparadas internacionalmente, alguna forma, alguna alternativa de solución. Con lo cual siempre se va a partir desde algún lugar. Y es esto lo que da lugar a esta tercera modalidad que se inspira justamente en los trabajos de Charles Lindblom, que sostiene que en la realidad, o sea, no es un modelo prescriptivo, sino es un modelo descriptivo. Dice, en la realidad, los decisores públicos no utilizan un modelo racional, ni siquiera limitado, sino que utilizan este modelo incremental. Es decir, tratan de no alejarse demasiado de las políticas que ya están en marcha, sino que les hacen ajustes marginales. ¿Por qué? Porque cuanto más me alejo de las políticas conocidas, más difícil es anticipar sus consecuencias e impactos. Con lo cual, es más complejo ganar apoyos y por tanto menos viable políticamente. Como dijimos antes, casi nunca los problemas son totalmente nuevos. Entonces no tengo que empezar de cero. Lo que hace en realidad el decisor público es comparar opciones parecidas a políticas anteriores, lo que le permite anticipar impactos, costos y beneficios. De esta manera reduzco el margen de error y amplío la capacidad para prever el comportamiento de los diferentes actores. Lo que hay que tener cuidado es no convertir esto en una doctrina prescriptiva, no convertirlo en algo de lo que se debe hacer, porque si no, legitimamos la inercia institucional y el que se conserven comportamientos poco innovadores. Pero esta en realidad, hago como un paréntesis, es una crítica medio injusta a Lindblom, y si recuerdan el texto que vimos de Lindblom, justamente plantea eso. Bueno, ¿qué valores, se acuerdan cuando al final del texto es qué valores deben predominar? Y el autor mismo dice, ojo, no tienen que predominar los valores mayoritarios, los valores de la élite, ni los socialmente predominantes, porque si no justamente condenamos a minorías o podemos avasallar a minorías en el ejercicio y satisfacción de sus propias libertades y derechos. O sea, el propio Lindblom, esta es una crítica, sigo con el paréntesis, ¿no? Es una crítica a Lindblom, al primer Lindblom, porque el último Lindblom, que fue el que leímos nosotros, tiene más una mirada, si se quiere, en términos prescriptivos, mucho más a favor de romper las inercias, de innovar y de incorporar a la ciudadanía, a los actores sociales, justamente en estas tomas de decisiones. Pero lo que sí es cierto, que este modelo, que a veces se lo contrasta al racional, en realidad no es por contraste irracional, al contrario, el libro lo que dice es totalmente racional. ¿Por qué? Porque hace que el tomador de decisiones pise sobre terreno firme. Entonces, al no separarse, no alejarse mucho de lo que se conoce, es más fácil conseguir apoyos políticos, conseguir recursos y de esa manera mejorar, por lo menos en algo, las políticas públicas. Es lo que vimos justamente, es decir, ojo,
no nos podemos tomar todo el tiempo para elegir la mejor política. Basta con elegir la política posible, la que en ese momento estamos en condiciones de tomar, y de ese modo, paso a paso, ir mejorando. Entonces, como conclusión, ¿qué debe hacerse? Bueno, obviamente parece de perogrullo, pero es así. Cuando el tema es poco conocido, no hay muchas experiencias, o las experiencias que existen al respecto no generan resultados satisfactorios, bueno, tratemos de ser lo más racionales posibles, con las limitaciones que sabemos. Pero tratemos de agarrar el problema de raíz. Tratemos de identificar todas las variables, todas las dimensiones existentes y tratemos de encontrar la mejor alternativa, innovar. Cuando el tema es bastante conocido y realmente está obteniendo resultados, pero lo que tenemos que hacer es mejorarlos en el margen, seamos incrementales. No tiremos todo por la borda, apoyémonos en lo bueno y tratemos de mejorar donde identificamos debilidades. Ahora, pasemos a otra etapa, la implementación. Esto va a haber una clase específica de implementación, con lo cual voy a tratar de ser lo más rápido posible. Bueno, históricamente, hasta los 70, no se la consideraba como una parte de la política pública, del proceso de política pública. ¿Por qué? Porque se entendía que lo más importante era todo lo que pasaba antes. Era el momento, hasta el momento de la toma de decisión. Era el momento de pensar el problema, identificar alternativas y tomar la decisión. Predominaba esta idea, que vimos con Weber, la separación entre la política y la administración. Es el modelo, te van a leer, wilsoniano, donde la política define y las burocracias ejecutan. O sea, como que el problema de la implementación es un problema técnico-administrativo, menor. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Principalmente luego de los 60, con los intentos, pensando más que nada en Estados Unidos, pero también extendible a todas las grandes políticas que buscaban generar impactos estructurales en el desarrollo social, empezaron a darse cuenta que incluso esas políticas bien pensadas, con recursos y demás, con apoyo político, no tenían los resultados esperados. Entonces se empezó a analizar que esa idea de modelo top-down, como dice ahí, es decir, como la implementación de un proceso, problema de la maquinaria burocrática en movimiento, no era tan así. ¿Sí? Que había que empezar a ver qué estaba pasando dentro de esa maquinaria burocrática. Bueno, dio lugar a teorías o enfoques de análisis que toman al proceso de implementación como un proceso político. Recuerden lo que vimos con Oslak y O'Donnell, que ahí también en lo que pasa luego de la toma de decisión es fundamental, porque dispara nuevas tomas de posición de los actores involucrados. Por eso, ahí van a ver, pero hago un repaso rápido, Pressman y Wildavsky, que plantean la complejidad de la acción conjunta. Una política pública es gestionar a través de otros. En definitiva, es hacer que un programa, que una política tenga éxito a través de la participación de diferentes actores. El éxito del programa depende de la capacidad de los distintos actores para llegar a acuerdos e intercambiar recursos. Porque a veces uno puede decir, la política no alcanzó los objetivos por un error en la teoría causal, recuerden Meny-Twoning, es decir, que el problema
no es estrictamente de implementación, sino que es un problema previo. Cuando yo identifiqué el problema e identifiqué alternativas para solucionar ese problema, el problema es que la alternativa que elegí no sirve para solucionar el problema. Es decir, si elijo X, no significa que obtenga Y. Ahí no tenemos un problema de implementación, ahí tenemos un problema previo, tenemos un problema de la teoría causal detrás de esa política. El problema estrictamente de implementación es que cuando está bien la teoría causal, cuando tengo los recursos, tengo un problema de acción conjunta. Y es justamente porque cuanto más son los actores, mayores son el número de puntos de toma de decisiones necesarias. Con lo cual, es más difícil poder controlar todo el proceso. Y cada uno de estos actores va a intentar sacar ventajas para sí en ese proceso. Y esta idea la trabaja aún más otro autor, Bardach, que dice que la implantación es como un proceso de ensamblaje. Es una sucesión de actividades para ensamblar los distintos elementos del programa y que esos elementos, que son recursos financieros, humanos, normas, decisiones y capacidades administrativas, están en manos de diferentes actores, relativamente independientes entre sí, con sus propios objetivos e intereses. Entonces el problema de la política pública es hacer cómo todos estos actores que controlan más o menos algunos de estos recursos juegan el mismo partido. Lo que los autores, e insisto, en la clase de implementación vamos a ver con más detalle, plantean es que cada actor va a jugar juegos que son negativos para la política pública en general. Van a tratar de evitar usar sus recursos y maximizar los recursos del otro. Van a tratar de ajustar los objetivos de la política o van a tratar de modificarlos para que estén alineados con los propios objetivos. Se van a resistir a que actores que están por encima jerárquicamente los controlen su conducta, y todo esto hace que se pierdan energías, y al perder energías sea más difícil llevar adelante la implementación. Y el autor plantea que para evitar todo esto hay que adelantarse en el diseño, en la formulación de la política pública, y tratar de elegir esa política que minimice estos juegos o que los prevea de modo tal de adelantarse y poder disipar el tipo de acción que vaya a tener cada uno de estos actores. Lo hago rápido porque, insisto, vamos a tener una clase específica donde vamos a poder trabajar incluso sobre ejemplos concretos de la coyuntura argentina inmediata o de pocos años atrás. Y por último está el enfoque que se llama de bottom-up, es decir, que toma en cuenta que la política pública, en definitiva, es lo que pasa una vez que se le entrega ese servicio, ese bien, al ciudadano. Con lo cual, muchas veces, las mejores políticas fallan o no tienen los resultados pretendidos por los decisores al momento de la formulación de las políticas. ¿Por qué? Porque los que en definitiva tienen que entregar esa política la interpretan o la tienen que ajustar a las condiciones del entorno. El claro ejemplo, obviamente, es el de los docentes. Más allá del burócrata de ventanilla, un docente, un médico de hospital. Uno puede tener la mejor política sanitaria, puede pensar y brindar los mejores
formas de controlar la disipación de recursos o lo que fuere, pero el que tiene que decidir cómo gastar esos recursos, en última instancia, va a ser el médico que atiende la urgencia. Si utiliza o no el legajo digital, si le pido o no la obra social al que se va a atender en el hospital como un modo para después recuperar vía obras sociales y prepagas el costo de atención a una persona, depende del médico. Y es ese médico el que tiene que decidir en el momento concreto cómo va a entregar esa política. Con lo cual esa política de hospitales, por ejemplo, autogestionados puede fracasar porque no hay una política específica relacionada con los médicos, enfermeras y personal administrativo de los hospitales que haga propia y lleve adelante esa política. Bueno, no significa que el decisor, el que formula la política, tiene que hacer lo que los burócratas de ventanilla, los burócratas de calle hacen. No, tiene que entender que cómo diseñe la política, cómo la planifique, tiene que prever cómo puede ser interpretada por el burócrata de calle, adelantarse e incluso pensar cómo para poner en marcha esos programas también va a tener que tener acciones específicas para con estas personas, para estos burócratas de calle. Insisto, el burócrata de la ventanilla, el médico, el docente, el policía, es decir, los que tienen que aplicar efectivamente en una situación concreta esos criterios que naturalmente van a ser generales, que están por detrás de una política pública. Y por último, o primero que nada, del proceso de política pública está la evaluación, que también vamos a tener una clase específica, pero podemos decir sencillamente que la evaluación como última o primera etapa del ciclo es fundamental porque los gobiernos intentan actuar sobre procesos sociales que son conocidos parcialmente, que no sabemos exactamente cómo funciona la sociedad. Tratamos de acercarnos, son hipótesis causales. Nunca la definición y la caracterización que tenemos del problema social es perfecto, con lo cual difícilmente las soluciones o los intentos de solucionar esas situaciones van a ser perfectas. Con lo cual necesitamos permanentemente estar conociendo en qué medida nos acercamos a solucionar esos problemas. Incluso cuando obtenemos los objetivos perseguidos, no significa que hayamos resuelto el problema, sino que nos demuestra es que teníamos una mala relación causal con el problema que queríamos actuar. Recuerden el ejemplo que yo les daba con la educación. Si yo identifico que el problema de la educación es la falta de escuelas, aunque yo construya todas las escuelas que me tracé como objetivo, puede pasar que la educación siga estando en falta, siga existiendo una situación de insatisfacción con el tema educación. Por eso es fundamental evaluar. ¿Por qué si yo construí la escuela, la educación sigue siendo baja, de mala calidad, sigo teniendo un nivel elevado de analfabetismo? Bueno, ahí entra la evaluación. Es un instrumento político, porque el gobierno tiene que rendir cuenta de sus actos, explicar sus decisiones, presentar lo que se logró y legitimar sus decisiones pasadas y las futuras. Tengo que poder decir, construí las escuelas y logré los objetivos, y en base a que construí las escuelas, voy a ahora
revisar mi política y voy a dar un salto cualitativo. Ya logré tener a todos los chicos dentro de las escuelas, ahora los voy a formar y educar de una mejor manera. Entonces la evaluación me sirve para dar un paso adelante. Y por eso decimos que la evaluación puede ser lo último o puede ser lo primero. O lo que es mejor, es algo que pasa analíticamente a lo largo de todo el proceso. Por eso se puede identificar diferentes tipos de evaluación para cada una de las etapas. Que no necesariamente existen, no necesariamente se llevan adelante, pero que se podrían hacer y que las políticas que lo hacen son las que van obteniendo mejores resultados y mejores impactos a lo largo del tiempo. Repaso rápido. La evaluación anticipativa, la de la evaluabilidad, la evaluación de necesidades, es lo que está asociado a la etapa temprana. Es decir, cuando yo tengo que identificar el problema, la evaluación me dice, bueno, ¿en qué consiste el problema? La evaluación anticipativa se refiere a eso. ¿Qué es lo que está pasando? La evaluación de la evaluabilidad, es decir, bueno, ok, ¿qué condiciones se tienen que dar para que si yo hago tal cosa, después voy a poder evaluar que lo que estoy haciendo actúe sobre el problema que estamos definiendo? Luego, la etapa de la formulación y adopción de una alternativa. La evaluación de la teoría y del diseño es justamente tomarse el trabajo de identificar si la teoría causal que está detrás de la alternativa que queremos adoptar es válida. Es decir, evaluar si yo hago X, voy a obtener Y. Y si todas las herramientas, las acciones que tengo pensado, justamente contribuyen a obtener Y. Por eso, evalúo el diseño de esa política. Y después también, que va de la mano, generalmente, la evaluación de la viabilidad política y del contexto. Está perfecto la teoría causal. Ahora, ¿es viable políticamente? ¿Están dadas las condiciones para que yo haciendo X pueda hacer Y? Acá tiene mucho que ver con adelantarme el proceso de implementación. Los actores responsables de llevar adelante esto, ¿están comprometidos con esta política? ¿Tengo los recursos? ¿Los objetivos son claros? Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Lo vimos, recuerdan, también con Benny Twenning, que decía, bueno, a veces el problema es que la teoría está bien, pero no está pensado quiénes son los ejecutores, o no está la capacidad de los ejecutores para llevarlo adelante. Después, respecto a la implementación adoptada, bueno, está la evaluación de la implementación, es decir, si lo que estaba previsto que se implemente se está haciendo. Y algo que va de la mano, que es en los estudios de seguimiento, que es el monitoreo. Es llevar en tiempo real el cumplimiento de las etapas previstas en el diseño, es decir, en la formulación de la política. Y por último, y bastante obvio, es la evaluación de impacto. Es decir, bueno, ok, terminó el tiempo de esta política. ¿Conseguí los objetivos que me perseguí? Ok, entregué los productos, construí las escuelas, pero mejoré la educación, es decir, ¿hubo impacto de este accionar público? Pongamos que sí, construí la escuela e incluso luego evalúo las notas promedio, no importa, sí, mejoró el nivel educativo. Ahora, ¿qué puedo decir de la calidad? Y la calidad hace referencia, la evaluación de calidad hace referencia a la mirada de la población beneficiaria, de la población objetiva.
de esta política. La gente destinataria de mi accionar, ¿considera que está bien lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la opinión de ellos? ¿Qué piensan que se pueda mejorar? ¿Qué piensan que no está bien lo que está pasando? Bueno, todas estas evaluaciones, que a veces están, a veces no están, que justamente parte de la crítica a este modelo cíclico de la política pública tiene que ver como que es una mirada de manual simplista de la realidad, que es cierto, y en el caso de la evaluación lamentablemente es más que cierto, porque generalmente muy pocas veces las políticas públicas, es decir, esta movilización de recursos para conseguir objetivos, muchas veces no cuentan con, ya ni siquiera con todas estas evaluaciones, siquiera con alguna de estas evaluaciones de manera más o menos sistemática, bueno, hacen que a veces no tengamos la posibilidad de obtener mejores resultados, ser más eficientes en la aplicación de los recursos que son por naturaleza escasos y de ese modo relegitimar permanentemente el proceso político, la política y con ello la democracia misma. Por eso cuando veamos evaluación, obviamente también vamos a hacer más énfasis en esta idea de la evaluación como un fundamento principal, no de la política pública, sino de la política en sí. Es decir, la evaluación como un fenómeno político, como un fenómeno de legitimación política y con ello del accionar público. Que si no entendemos que esto es fundamental, la etapa de la evaluación, lo que ponemos en riesgo es justamente la legitimidad de la toma de decisión misma. Ponemos en definitiva en crisis la representación política misma. Bueno, este repaso rápido tiene que ver con esto. Primero, porque vamos a trabajarlo con más detenimiento en las clases prácticas, pero por sobre todas las cosas, porque estas últimas dos fases van a merecer clases propias. Y al merecer las clases propias vamos a profundizar y por sobre todas las cosas vamos a utilizar ejemplos concretos para tener un acercamiento, un conocimiento más acabado de qué hablamos cuando hablamos de implementación y cuando hablamos de evaluación. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Adiós.